Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy, señor, señora, usted aprenderá a elegir cuál es la mejor prueba para confirmar COVID-19. Sabemos que en el mercado existen varios tipos de pruebas. Sin embargo, la eficacia o el rendimiento de uno u otra prueba depende de muchos factores. Por ejemplo, depende del número de días de síntomas que tiene el paciente. Depende de la intensidad de los síntomas que tiene el paciente. Además, el día de hoy usted aprenderá a elegir la prueba correcta para saber si es que ha tenido o no COVID en el pasado. Muy bien, comencemos entonces. Si nosotros queremos hacer una detección de infección activa, es decir, si nosotros queremos saber si tenemos COVID o no en ese momento actual, tenemos dos alternativas. La primera es la prueba de detección del ácido ribonucleico del SARS-CoV-2 mediante reacción en cadena de polimerasa con transcriptasa reversa. ¿Se entendió? Asumo que no, no se preocupen. Esta prueba es nuestra famosa prueba molecular o simplemente conocido como PCR. Entonces, quedémonos con esta terminología. La muestra se toma a través de un hisopado nasofaringio, es decir, a través de las fosas nasales, y un hisopado orofaringio, es decir, a través de la cavidad oral. Nos toman estas dos muestras con el fin de aumentar el rendimiento de nuestra prueba molecular. El tiempo de entrega de resultados puede demorar un poco en caso de nuestra prueba molecular. En realidad el procesamiento solo demora 5 horas, incluso menos, dependiendo qué equipo se use para el procesamiento. Pero muchas veces estas muestras tienen que ser trasladados a un laboratorio especializado, ¿no? Y eso demanda tiempo. También dependerá de cuántas pruebas procesa ese laboratorio, ¿no es cierto? Y también dependerá cuánto tiempo toma en llevar el resultado hacia el lugar de la toma de muestra. Entonces, hay algunos factores que condicionan de que nuestra prueba molecular tarde un poco. En el mejor de los casos, los resultados nos pueden entregar a las 12 horas o generalmente a las 24 horas y en algunos casos incluso hasta 48 horas después. Esta parte es importante que lo entiendan. Si nosotros queremos que nuestra prueba molecular tenga un rendimiento máximo, tenemos que hacerlo en los primeros 7 días de iniciado los síntomas. Es decir, tenemos que hacernos prueba molecular en el segundo día, tercer día, cuarto día, hasta 7 días. Si nosotros nos realizamos, digamos, al octavo, noveno, décimo día, a los 14 días de iniciados los síntomas, el rendimiento será mucho menor. Es decir, su capacidad de detectar el virus ya disminuye. Una de las ventajas importantes de nuestra prueba molecular es su capacidad de detectar el virus tanto en pacientes que tienen síntomas de COVID y como en aquellos pacientes que no tienen ninguna sintomatología, es decir, son asintomáticos. Esto es una ventaja importante de nuestra prueba molecular. Si bien nuestra prueba molecular tiene un rendimiento alto, hay algunas condiciones que pueden afectar y disminuir esta eficacia. Una de ellas, y la principal, es la mala técnica de toma de la muestra. ¿Qué quiere decir esto? La toma adecuada de un hisopado para una prueba molecular tiene que ser profunda, es decir, introducir el hisopo lo más profundo posible, y eso muchas veces es incómodo, doloroso, y frotar con el hisopo entre 7 a 10 segundos, ¿correcto? Y en la cavidad oral de la misma manera,
lo más profundo posible y eso muchas veces causa náuseas, causa arcadas, pero es importante. Y frotar de la misma manera 7 a 10 segundos. Esa es la manera correcta de tomar una muestra para nuestra prueba molecular. Muchas veces hay pacientes, ¿no es cierto?, que por el temor de sentir dolor o la incomodidad piden al personal que toma la muestra, ¿no?, a que no introduzcan mucho el hisopo, que lo tome de manera más rápida, y esto puede afectar el rendimiento de nuestra prueba molecular. Es decir, que su capacidad de detección será disminuida por haber hecho una mala toma de muestra. Entonces, si usted va a ir a hacerse una prueba de hisopado o de prueba molecular, tiene que ir ya concientizado, ¿correcto? Y aguantar las incomodidades para tener un mejor rendimiento de esta prueba. Otro factor que puede disminuir el rendimiento de nuestra prueba molecular es la demora en el procesamiento. Si el personal de salud que toma la muestra lo almacena por horas y horas y no se procesa en el tiempo prudente, el rendimiento será menor. Y hay otro factor importante, la mala conservación de la muestra. Una vez tomado la muestra, esta tiene que ser conservada a una temperatura de 2 hasta 8 grados centígrados. Por ejemplo, si lo almacenan a una temperatura ambiente, esa muestra ya no es representativa, ya no es adecuada y probablemente el rendimiento de nuestra prueba molecular va a ser mucho menor. Como pueden ver, hay algunos factores que pueden afectar la eficacia o la capacidad de detección del virus de nuestra prueba molecular. Pero si nosotros lo hacemos con la técnica correcta, lo hacemos dentro de los 7 días de iniciado los síntomas, esta prueba tiene un rendimiento altísimo y de hecho en estos tiempos es la prueba de primera elección para diagnosticar COVID-19. Sin embargo, no siempre tenemos acceso a una prueba molecular, ¿no? Ya sea por el costo, ya sea porque nuestro centro de salud no dispone o simplemente porque en la ciudad donde vivimos no encontramos la prueba molecular. Y una alternativa muy válida, muy buena, es la prueba de detección de antígenos del SARS-CoV-2. Coloquialmente se le denomina también prueba antigénica o simplemente como antígeno. Y la muestra se toma a través de un hisopado, igual que para la prueba molecular, ¿sí?, con la misma técnica. Muy bien. Una de las ventajas de la prueba antigénica es el tiempo de resultado, ¿sí? El resultado lo vamos a obtener rápidamente, en 15 a 20 minutos. ¿Y en quiénes debemos hacer esta prueba? Idealmente, es decir, de preferencia en aquellos pacientes que tienen síntomas menor o igual a 5 días. Es decir, el paciente está en su primer, segundo, tercer, cuarto o quinto día de enfermedad, de síntomas. Es en este lapso de tiempo donde tendremos un rendimiento máximo de nuestra prueba antigénica. Si lo hacemos posterior a esto, a estos días, probablemente sí lo va a detectar, pero esa posibilidad, ese rendimiento máximo ya va en descenso. Otro dato que tienen que tener en cuenta es los síntomas. Idealmente esta prueba antigénica se debe hacer en aquellos pacientes que tienen muchos síntomas, que están muy sintomáticos, es decir, que está haciendo bastante fiebre, dolor de cabeza, dolor corporal, con diarreas, o sea, mientras más síntomas tenga el paciente, la capacidad de detección del virus de nuestra prueba antigénica es muchísimo más alto. ¿Qué quiero decir con esto? Que en pacientes que tienen pocos síntomas o síntomas muy leves, por ejemplo, digamos que apenas tiene un poco de dolor de cabeza, un poco de estornudos, ¿no? Digamos que no hace fiebre, o sea, tiene muy pocos síntomas, probablemente en este paciente la prueba salga negativa. Y si tengo acceso a una prueba molecular, tengo que preferir esta prueba, ¿no? La prueba molecular.
Otra situación, por ejemplo, sería en aquellos pacientes que, digamos, saben que se han expuesto al virus y piensan que están contagiados y quieren saber si tienen COVID o no, pero no tienen ninguna molestia. Si no tienen ninguna molestia y saben que se han expuesto y quieren saber si tienen COVID o no, tienen que preferir la prueba molecular. Porque en un paciente que no tiene síntomas, lo más probable es que esta prueba antigénica salga negativo, aún estando el paciente con COVID. Entonces, si tienen acceso a una prueba molecular, en ese caso tienen que elegir pues la prueba molecular. También existen algunos factores que pueden disminuir el rendimiento de nuestra prueba antigénica. Y una de ellas, que es la principal y que comparte con la prueba molecular, es la mala técnica de toma de muestra. Un segundo factor es la demora en el procesamiento. Una muestra para una prueba antigénica tiene que procesarse dentro de las 2 horas de haberse tomado la muestra. Entonces, como pueden ver, si nosotros queremos saber si tenemos COVID o no en ese momento, tenemos estas dos alternativas: una prueba molecular y una prueba antigénica. Hay algunas situaciones especiales. Por ejemplo, si un paciente tiene síntomas y sospecha que tiene COVID y la primera prueba que se hace es una prueba antigénica con resultado negativo, esta prueba negativa no descarta del todo COVID. Entonces, si yo persisto con síntomas y sigo pensando que probablemente tengo COVID, tengo que hacerme una segunda prueba. Pero esa segunda prueba ya es una prueba molecular, ¿correcto? Las guías internacionales de diagnóstico de COVID nos dicen eso. Si tu primera prueba fue antigénica y salió negativo y tú sigues sospechando que tienes COVID, la siguiente prueba que tienes que hacerte es una prueba molecular. El otro caso especial son aquellos pacientes que sospechan que tienen COVID y se hacen una prueba molecular de inicio y resulta que tienen un resultado negativo. A pesar de tener mi prueba molecular negativa, no descarta por completo que tenga COVID si yo sigo presentando síntomas. Si yo sigo presentando síntomas o sigo sospechando de que tengo COVID, la siguiente prueba que debo de hacerme es otra vez una prueba molecular a las 48 horas de la primera. Entonces, en este caso la ruta es la siguiente. Si mi primera prueba molecular me sale negativo y yo sigo sospechando de que tengo COVID, mi segunda prueba tiene que ser también una prueba molecular, pero a las 48 horas de mi primera prueba. Entonces, estas son las rutas que ustedes deben seguir. Existen situaciones aún más especiales. Hay pacientes que saben que se han expuesto a una persona que tenía COVID y tienen síntomas y se hacen las pruebas para COVID y salen negativos en reiteradas ocasiones. Se hacen prueba antigénica, sale negativo, se hacen prueba molecular, sale negativo y así se van repitiendo y salen siempre negativos, pero el paciente está con síntomas, el paciente sabe que se ha expuesto al virus. En estas situaciones, lo que hacemos en el hospital es solicitarle una tomografía de tórax. Y si nosotros encontramos estas lesiones en la tomografía de tórax, concluimos de que este paciente tiene COVID-19 a pesar de que tenga pruebas negativas. Por lo tanto, empezamos a tratarlo como un paciente con COVID-19. Entonces, señor, señora, si usted sabe que se ha expuesto, si usted tiene síntomas que le hacen pensar en COVID y tiene múltiples pruebas negativas, tiene que acudir al hospital para hacerle una tomografía y buscar estas lesiones en sus pulmones. ¿Y qué prueba debemos hacernos si nosotros queremos saber si hemos tenido en el pasado COVID o no? Es decir, si queremos diagnosticar una infección pasada. Para ello,
tenemos que hacernos la prueba de detección de anticuerpos, la famosa prueba rápida o prueba serológica, ¿sí? Se le conoce con cualquiera de estos nombres coloquialmente. Esta prueba, como saben ustedes, se toma del dedo, ¿no? De sangre capilar, o también algunos laboratorios pueden procesarlo de sangre venosa. Y el resultado está en 15 minutos. Pero recuerden, esta prueba solo sirve para saber si hemos tenido infección pasada. No nos dice si estamos o no infectados actualmente, sino un COVID pasado. Estas son nuestras referencias bibliográficas y esperamos haber contribuido un poco más en los conocimientos de estos temas importantes en esta situación de pandemia. Recordarles que el objetivo del grupo es llevarles conocimientos médicos científicos expresados en un lenguaje sencillo, puesto que está dirigido a la población en general. Si tuvieran alguna duda, alguna sugerencia, escríbanos en el canal o en el grupo de Facebook. Tengan ustedes un buen día. Hasta la próxima.